Muy buenos días para todos y para todas. Seguimos en nuestro día a día con Monseñor Romero, estudiando esta homilía del 24 de junio de 1979, homilía que tituló Juan Bautista, Paradigma del hombre comprometido con el reino de Dios. Dividió Monseñor Romero esta homilía en tres partes, tres apartados. Ver a Juan Bautista como el hombre. Segundo, verlo como el precursor. Y tercero, Juan Bautista como el mártir. Ya hemos desarrollado la primera parte, Juan Bautista como hombre. Hoy nos corresponde estudiar a Juan Bautista como el precursor. Y en esta parte del precursor, Monseñor Romero siempre sigue pensando en la catequesis para que nos quede claro ese título de precursor dado a Juan el Bautista. Oigamos a Monseñor. El segundo pensamiento, el precursor. ¿Qué quiere decir precursor? El que va adelante, el que va diciendo, ahí viene, ya viene detrás. El heraldo, los reyes cuando llegaban a una población mandaban adelante los heraldos. Cuando va a salir el Papa a las grandes audiencias, primero aparecen los que anuncian, ya va a salir el Papa y vamos a proceder así. Este era el papel de Juan Bautista. Ya se acerca la hora de la audiencia con Dios. Ya llega el Rey inmortal de los siglos. Hemos dicho que cada hombre es una vocación. Y Juan Bautista trajo ya su vocación bien clara, anunciar la presencia de Cristo. En las lecturas de hoy aparece claramente en la segunda lectura cómo Juan es presentado por Pablo en uno de sus discursos en Antioquía antes de que él llegara. Cristo predicó a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía: yo no soy quien pensáis, sino que viene detrás de mí uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Fue tan elocuente, era tan eficaz en su vocación Juan Bautista, que anunciando él a Cristo, muchos lo confundieron con Cristo. Qué honor más inmenso de un predicador. ¿Será este el Cristo que ha de venir? Y Juan Bautista tenía en su humildad que desengañar a la gente. Yo no soy el que ustedes dicen. Yo no soy Cristo. Ni siquiera soy un profeta. Yo no soy más que una voz que va gritando: ya viene, preparen de los caminos. Y este es lo grande de Juan. Por eso cuando un día Cristo hablaba de Juan, dijo esta frase envidiable: entre los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan Bautista. Sin embargo, añadió,
en el reino de los cielos, el más grande de los hombres es el más pequeño. ¿Qué quería decir Cristo? Aquí nos está dibujando la misión de Juan en la historia. Él es como esos eslabones que unen dos pedazos de cadena. Hacia un lado, el Viejo Testamento con sus patriarcas, sus profetas, con sus promesas. Hacia el otro lado, Cristo, que ya viene en cumplimiento de esas promesas, de esas profecías, para seguirse anunciando al mundo. En otras palabras, lo que nos ha dicho la primera lectura, anunciando precisamente el papel de ese precursor, le dice el Señor al siervo de Yahvé: es poca cosa que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te voy a hacer luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Juan Bautista, no solo me vas a llamar al pueblo de las promesas a que haga penitencia y se disponga a este tiempo en que va a venir la promesa de Dios, a nacer el Redentor. Predica penitencia para que ese pueblo privilegiado no sea ciego en el momento en que llega la gran promesa. Pero eso es poco todavía para ti. Anuncia al Redentor para que esa redención llegue hasta el confín del mundo. Juan Bautista abarca toda la riqueza de las viejas promesas para decirle al pueblo: seamos dignos de esas promesas que tenemos. Y se lanza hacia el futuro en horizontes universales para decir: las promesas del Viejo Testamento hechas ya vida en Cristo, hay que anunciarlas para todos. Lo que hemos estado diciendo de la vieja alianza y de la nueva alianza, Juan está en el centro, muy cerca de Cristo. No era él la luz, pero sí da testimonio de la luz. Yo no soy Cristo, pero soy la voz que anuncia a Cristo. Por eso en este día celebramos, aunque sea un hombre, hijo de un matrimonio estéril, sin embargo el más grande de los nacidos de mujer, porque Dios le ha dado una vocación y él la ha sabido cumplir. Hermanos, qué lección más hermosa. Cada hombre es una vocación. Todos los que estamos haciendo esta reflexión tenemos nuestra vocación, y grande de verdad. Tenemos una misión profética en el mundo. Por el bautismo, dice el Concilio Vaticano II, Cristo, el eterno profeta, sigue anunciando el reino de Dios en la tierra, no solo valiéndose de la jerarquía, sacerdotes y obispos que tienen la obligación de predicar, no solo ellos, sino también de los laicos que por su bautismo han recibido la gracia de la fe y la gracia de la palabra. Ustedes pueden hablar mucho mejor que yo y dar testimonio con su vida más santa que la mía. Un matrimonio santo está haciendo Juan Bautista en su hogar. Un abogado santo, un profesional santo, un médico santo, un ingeniero santo, un jornalero santo, una mujer santa, son Juan Bautista de las que Dios se vale para proclamar que el reino de Dios ya está cerca. ¿Y cómo se siente de ver a la santidad de las personas dignas? ¿Cuántas veces hemos visto en corrillos donde se tienen pláticas soeces, chistes de mal gusto, que se acerca una persona digna y todos se callan, respetan al que llega? Ante él no podemos bromear así. Cómo me conmovió cuando un joven una noche me contaba, iba a salir de parranda y ya iba trajeado, cuando al levantar su vista sobre la puerta de salida, miró el retrato de su papá ya muerto y se avergonzó, diciendo:
Mi papá nunca nos dio mal ejemplo, yo no voy a ir. ¿Cómo sigue predicando en la vida la santidad de las personas? Esto es lo que nos hace falta ahora. No solo demagogia para reclamar, sino santidad de vida que reclama más que la demagogia, porque ante un santo las sombras huyen, la injusticia se enoja, hay violencia, quitan la vida. Recuérdense que estamos haciendo esta reflexión con un marco muy concreto, la vida del padre Palacios. No voy a decir yo que era un santo, pero voy a decir que en su predicación y en su vida llevaba una rectitud de la verdad que ofendía a los que caminaban tortuosamente. Y lo mismo diré de los otros 4 sacerdotes. Bien recuerdo yo la rectitud del Padre Grande, la rectitud del Padre Navarro y de los otros también, su afán de amor a los pobres, su inserción en las necesidades que los hombres sufren por una injusticia institucionalizada, y reclamaban, que ahora preguntamos también, ¿por qué nos matan sacerdotes y cristianos entregados a anunciar el reino de Dios? No les quepa duda, por la misma causa que mataron a Juan Bautista, porque él denunciaba el pecado. Yo quisiera, hermanos, y ténganme un poquito de paciencia para escuchar en el mismo Evangelio de San Lucas cómo era la predicación de Juan Bautista, y compárenla con la predicación de hoy, a ver quién tiene razón, si los que claman contra las injusticias y los atropellos del mundo, o los que predican una doctrina tan blandiente, sin garra, sin exigencias, que es muy bonito seguirla y es fácil pasarse a esas religiones de un evangelio sin reclamos. Dice el capítulo 3 de San Lucas: vino por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia en remisión de los pecados, según está escrito en el libro. Voz del que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad las sendas, todo barranco sea rellenado, todo monte y collado allanado, y los caminos tortuosos rectificados, y los ásperos igualados, y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Qué está diciendo en imágenes orientales? La corrección de los pecados de los hombres. Decía pues a la muchedumbre que venían para ser bautizados por él. Fíjense qué lenguaje: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que llega? Haced dignos frutos de penitencia, y no andéis diciendo: tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que puede Dios suscitar de estas piedras hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Las muchedumbres le preguntaban: pues, ¿qué hemos de hacer? Él respondía, fíjense la resolución del Bautista a unos problemas que podían ser los de hoy: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. El que tiene alimentos, haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse. Los publicanos eran los que cobraban las cuentas, los impuestos, y hacían muchas trampas. Y les respondía: no hagáis extorsión a nadie, ni denunciéis falsamente, contentaos con vuestra soldada. Sería lo mismo que respondiera hoy a muchos organismos, a muchas instituciones donde se hacen proyectos por millones,
y solo sirven para el bien del pueblo, quizá una cuarta, quinta parte. Lo mismo diría a los que falsifican documentos. Hay tanta trampa en nuestra historia, pero aquí está la denuncia en la misma palabra de Juan. Hallándose el pueblo en ansiosa expectación y seguían preguntándole. Le preguntaban también los soldados, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y les respondía, no hagáis extorsión a nadie, ni denunciéis falsamente, contentaos con vuestra soldada. Y a los publicanos les contestaba, no exigir nada fuera de lo que está tasado. Y hallándose el pueblo en angustias y lo confundían con el Mesías, Juan decía, yo os bautizo en agua, pero está llegando otro más fuerte que yo, quien os bautizará en el Espíritu y en el fuego. En su mano tiene ya el bieldo para limpiar la era y almacenar el trigo en su granero, mientras la paja la quemará con fuego inextinguible. Él presentaba un Cristo como esos que avientan el café o el trigo cuando lo sacan, que para que se separe la estopa, la brosa del grano, lo tiran al aire y el aire sopla y se lleva lo leve y queda el trigo. Esta es la figura de Juan. Ya Cristo está con el bieldo, el instrumento para aventar la cosecha, y entonces quedará solo el trigo pesado, solo aquellos que han hecho justicia y buenas obras. Todo lo demás es basura que se la llevará el viento para ser quemada. Hasta aquí llegamos en este segmento. Terminó la segunda parte, Juan Bautista como precursor. Mañana, si Dios lo permite, vamos a ver a Juan Bautista como el mártir. Son las tres características que Monseñor ha querido desarrollar. El hombre, el precursor y el mártir. Nos encontramos en la segunda parte de su programa, La Misión del Evangelio. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de su programa La Misión del Evangelio, transmitiendo a través de Radio Latinoamericanto, Radio La Chivaza, Radio Cristo Salvador y Radio Vicentina. Estamos avanzando en la lectura del profeta Ezequiel. Ahora vamos a comenzar a leer el capítulo 12, versículos del 1 al 12. Hemos dicho que el profeta Ezequiel es un profeta contemporáneo de aquel acontecimiento histórico para el pueblo de Israel que fue el exilio. Babilonia se convirtió en imperio, ha destruido al imperio asirio y ahora como imperio ya está a punto de destruir Jerusalén. El profeta Ezequiel, obediente a la palabra de Dios, hace lo que Dios le manda, dice lo que Dios le manda, para que tal vez el pueblo de Israel aprenda a confiar en su Señor, en su Dios. Ezequiel 12, del 1 al 12, dice lo siguiente. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, vives en la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz del día, a la vista de todos, emigra a otro lugar, a ver si lo ven, pues son casa rebelde.
Saca tu ajuar como quien va al destierro, a la luz del día, a la vista de todos, y tú sal al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre un boquete en el muro y saca por ahí tu ajuar. Cárgate al hombro el hatillo, a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad, tápate la cara, para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó. Saqué mi ajuar como quien va al destierro a la luz del día. Al atardecer abrí un boquete en el muro. Lo saqué en la oscuridad, me cargué al hombro el hatillo a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor. Este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive ahí. Di, soy señal para ustedes. Lo que yo he hecho, lo tendrán que hacer ellos. Irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el hatillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto que está haciendo el profeta Ezequiel es la figura, es el aviso de cómo va a ser el destierro. Imagínense ustedes una ciudad como Jerusalén, circundada por una gran muralla. Y Dios le dice al profeta que abra un boquete, que abra un hoyo en ese muro. Y por ahí, por ese hoyo, tire su ajuar, tire su ropa y que se tape la cara para no ver la tierra que va a dejar y que salga al anochecer, al atardecer, cuando ya casi no se ve, para que no lo vean, a escondidas. Lo hizo Ezequiel y nadie le preguntó, Ezequiel, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué nos quieres decir con eso? Nadie le preguntó nada. Y entonces Dios le dice, pues entonces diles esto dice el Señor. Este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive ahí. El profeta quiere obedecer a Dios para explicarles que el fin está cerca. Se acaba la bonanza, se acaba el orgullo de Jerusalén. Esa gran ciudad construida por el rey David. Ese gran templo construido por el rey Salomón. Está a punto de ser destruido todo ese monumento del pueblo de Israel. Por necios, por cobardes, por autosuficientes, por no confiar en Dios, por confiar en ellos mismos, por no escuchar a los profetas. A estas alturas ya llevamos una cantidad de profetas. Elías, imagínense, desde el profeta Elías, Eliseo, Isaías, Amós, Oseas, Miqueas, Jeremías, y hoy estamos con Ezequiel. Y el pueblo y los príncipes no escuchan a Dios en los profetas. No hay otra salida. Israel se va a quedar destruido y fuera de la tierra prometida. No hay escapatoria. Babilonia ya está cerca. Va a llegar a destruir
lo último que queda del reino de Israel. Ya están destruidas las 10 tribus del norte. Asiria los destruyó, Sennacherib los destruyó. Ahora viene Nabucodonosor, emperador de Babilonia, a destruir lo último que queda, las últimas 2 tribus. Y esta vez se van a ir esclavos a ese exilio a Babilonia. Casi 50 años les esperan de exilio. Volverán, pero serán nuevas generaciones. Y lamentablemente pasará lo mismo. Poco a poco se van a ir olvidando de Dios, hasta que llegue Jesús. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 18. Una lectura un poco larga, ya la conocemos, pero tenemos que profundizarla. Mateo 18, 21 al 29 dice lo siguiente. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 3,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo está introduciendo un nuevo concepto en la convivencia de la comunidad, el concepto del perdón. Recordemos que Mateo comenzó la vida pública de Jesús con aquel sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7, donde Jesús, presentado por Mateo como el Mesías, el esperado, no anula la ley antigua, la perfecciona. Ustedes oyeron que se dijo, yo les digo. Aquello que les han dicho es insuficiente.
yo les digo. Y Jesús expresa su voluntad, hablando en nombre de su Padre. Ustedes oyeron que se les dijo, yo les digo. Mateo introduce normas de convivencia. Hoy estamos viendo esta experiencia del perdón. ¿Cuántas veces?, pregunta Pedro. ¿7 veces? No, Pedro. 70 veces 7. 7 veces significa bastante. 70 veces 7 significa siempre. Pedro, siempre hay que perdonar. Aquellas expresiones que hemos escuchado en nuestra vida diaria. Que te perdone Dios, yo no perdono. Yo no soy Dios para perdonar. Eso no tiene cabida en este mensaje del Evangelio de hoy. Siempre hay que perdonar. Fíjese que esto puede parecer de locos, puede parecer inverosímil, increíble, inaceptable, pero es el único método para poder alcanzar la paz. Y lo vamos a ver en 2 direcciones. Una es que alguien venga y me pide perdón. Yo no puedo negar el perdón. Mauricio, perdóname. Yo tengo que decir te perdono. Y de corazón, no fingido, de corazón, yo te perdono. No pasa nada. Quédate tranquilo. Esa es la primera vía. Igual como alguien viene y me pide perdón, yo también voy y pido perdón. Y entre pedir perdón y dar perdón, se nos va la vida y la vivimos bien. Y el segundo punto es creernos. Esto es lo más delicado, creo yo, porque muchas veces pedir perdón cuesta, pero lo hacemos. Pido perdón, me perdonan y todo comienza de nuevo. O voy a pedir perdón, me dan el perdón y todo comienza de nuevo. Eso, aunque cuesta, pero es bien común. Lo siguiente, el segundo punto, es más complicado. Yo debo creerme, debo estar consciente de que Dios me ha perdonado. Y voy a andar por la vida como un perdonado. Esto es bien difícil, porque a veces yo no tengo la capacidad de creer que Dios me ha perdonado. Y como no me creo perdonado, ando amargado, ando infeliz, ando insoportable. Eso es delicado. Debo tener la capacidad de pedir perdón y debo tener la capacidad de dar perdón, pero también debo tener la capacidad de sentirme perdonado, vivir como perdonado. ¿Estamos conscientes de que Dios dio la vida por nosotros para perdonarnos a nosotros? ¿Creemos eso? ¿O nos creemos tan desgraciados, tan infelices, que creemos que no hay nada posible, que nada es capaz de perdonarme? Vivir como perdonados es una gracia y ojalá logremos vivirla nosotros. Ojalá pudiéramos comprender. Vamos a irnos con esta alabanza, una alabanza bonita de alfareros. ¿Cuántas veces debo perdonar? Alfareros nos dice 70 veces 7, solamente eso. Bendiciones para todos y para todas.